o medicamento con el fin adecuado, o sea, está bien indicado, pero se produce algún problema. La etiología de una reacción adversa a medicamento puede ser de origen inmunológico, tóxico, o idiosincrático también, ¿no? La respuesta inmunológica está mediada por anticuerpos específicos frente al fármaco o medicamento. Esta se hace a través de linfocitos de tipo T, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de reacciones adversas a medicamentos, los de tipo A y los de tipo B. Los de tipo A, que son la mayoría, el 85 a 90%, son las previsibles y depende generalmente de la dosis o del tiempo de administración. Ejemplo, hemos hablado bastante sobre el paracetamol y su hepatotoxicidad, ¿no es cierto? En las clases anteriores. Y sabemos de que el paracetamol es hepatotóxico siempre y cuando se utilice, sobre todo por un periodo de tiempo muy prolongado. Entonces, ¿cuánto tiempo se recomienda utilizar paracetamol en forma continua, a dosis plena? ¿Cuánto tiempo? 7 días. 7 días, más o menos, ¿no? O sea, hay que evitar utilizar paracetamol más de 7 días continuos del problema de hepatotoxicidad, que también tiene que ver con la dosis, ¿no? Pero y hemos visto que hay veces utilizamos analgésicos en dosis inadecuadas y no logramos el efecto. Debemos de utilizar el medicamento a la dosis adecuada y por el tiempo recomendado. Entonces, esas son las reacciones de tipo A. No las vamos a tocar ahora porque no nos corresponde. En este capítulo nos vamos a ocupar de las reacciones a medicamentos de tipo B. Estas son imprevisibles y no se relacionan con la farmacocinética del medicamento y corresponden al 10 y al 15% de las reacciones adversas a medicamentos. ¿De acuerdo? En cierta forma, menos mal que son las menos, ¿no? Son más raras, son imprevisibles y no se pueden relacionar directamente a la farmacocinética del medicamento. Dentro de los medicamentos que pueden provocar reacciones adversas a medicamentos, en términos generales está cualquier medicamento, pero por frecuencia, miren, los anestésicos generales, los antimicrobianos, los antibióticos, analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, ¿no? Y todos los medicamentos relacionados con los anestésicos, básicamente, miren, hacen el grueso de las reacciones adversas a medicamentos, ¿no? De todo tipo. Yo siempre digo de que yo trabajo con los anestesiólogos y probablemente que el anestesiólogo es un profesional que siempre está preparado para tratar, manejar, diagnosticar una reacción adversa a medicamentos, sea cual sea esta de acá. Mientras más anestesias da, más posibilidades de tener estos eventos. Entonces, acá no hay, uy, ojalá no me toque. No, les va a tocar de todas maneras, de todas maneras. Yo 2 meses roté cuando estaba haciendo mi residencia por anestesia y fui testigo de 2 reacciones muy graves, ¿no? En las 2 se murieron los pacientes, ¿no? Hicieron un cuadro que se llama hipertermia maligna, ¿no? Esto es imprevisible, no hay forma de diagnosticar. Y si es que no se tiene el fármaco específico, el paciente se muere, ¿no? Así que este es un evento muy raro, se da uno en cerca de 200.000 anestesias y a mí en 2 semanas me tocó ver 2. Me faltaba unos 10 días para que termine mi rotación. El jefe de servicio, faltando 7 días, me llamó, me pidió mi ficha de calificación, me puso 20 y me botó del servicio y me dijo que no me quería ver más, ¿no? Porque imagínense, pues, un evento tan raro y que me pase a mí 2 y justamente a mí, es decir, más salado, ¿no? No podía haber sido. Así que, en términos generales,
la anestesia, el trabajo del anestesiólogo es así, siempre se le va a presentar, siempre se le va a presentar. Entonces, ¿qué es una anafilaxia? En términos generales, las reacciones anafilácticas o anafilaxias son respuestas inmunológicas del organismo frente a la exposición de sustancias génicas que previamente han producido sensibilidad en el paciente. ¿De acuerdo? Si prescribe un medicamento, siempre tendrá la oportunidad de encontrarse con una reacción de hipersensibilidad, así que instruya a su paciente e indague por los antecedentes de hipersensibilidad conocida antes de utilizarlo. En resumen, jóvenes, yo cada vez que voy a recetar un medicamento, sea cual sea primero que la historia clínica siempre yo indago por algunos datos. Primero es que tiene alguna enfermedad, eso, hipertenso, diabéticos. Segundo, si es que ha sido sometido a alguna cirugía. Y tercero, si es que es alérgico a alguna medicina, ¿no? Entonces hay que preguntar. Hay que preguntar también, por supuesto, si es que ha recibido transfusiones de sangre. Siempre hay que preguntar en las mujeres en edad fértil por la fecha de última regla, etcétera. Eso ya lo saben ustedes por semiología, ¿no? Pero siempre hay que preguntar, ¿de acuerdo? Muchas veces se nos pasa ese dato, no lo preguntamos y a veces el paciente tampoco lo dice, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, y las reacciones de hipersensibilidad son tan frecuentes que tarde o temprano se encontrará con uno, ¿no? Es como la casa del jabonero, ¿no? Quien no cae resbala. Siempre a la vuelta de la esquina, jóvenes, en cualquier lugar, siempre vamos a estar, nos va a agarrar muchas veces desprevenido una reacción adversa a medicamento o un cuadro alérgico. La gran mayoría de pacientes conocen ser hiperreactivos, alérgicos, etcétera, y muchos conocen los agentes específicos, alimentos, medicamentos, polvo, polen. Muchos pacientes conocen sus alergias. Hay alergias, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy frecuente la alergia al maní. Y acá en nuestro medio es raro, ¿ah? No sé, no veo con muy frecuencia. Sin embargo, por acá sí los que son alérgicos a mariscos, sobre todo los langostinos, sí es frecuente. Estoy seguro que más de uno de ustedes es alérgico a los mariscos, ¿no? Y algunos otros a otros agentes, ¿no? Entonces, sobre todo los cítricos, ¿no? En la etiología es importante identificar el agente etiológico, ¿no? Para evitar futuras reacciones de hipersensibilidad. Y las causas más frecuentes de urticarias, sobre todo lo vamos a ver definiendo, son los medicamentos fundamentalmente AINES, penicilina, otros betalactámicos, ¿no? Los AINES a la cabeza, sobre todo, les decía yo, la aspirina, ¿no? La aspirina produce los anestésicos, también por ahí vamos a ver la lidocaína también, las penicilinas y otros betalactámicos, alimentos y aditivos alimentarios, fresa, tomates, pescado, marisco, chocolates, quesos, tartratos, ¿no? Son preservantes, alérgenos inhalatorios como el polen. No tenemos mucha fiebre del heno, pero sí hay gente que sufre alergia a esto, polvos, hongos, polvo doméstico, escamas, pelos de animales, picaduras de insectos, sobre todo las abejas, las avispas, infección, hepatitis viral, mononucleosis infecciosa, micosis, helicobacter, helmintiasis, cosméticos y látex, ¿no? Hay alergia al frío, al calor, la presión de la piel, exposición a la luz solar, vibraciones, ejercicio, agua, etcétera. Imagínense, alérgicos al agua, ¿no? Ahora que están ustedes confinados en casita, dicen que los que están entre los 15 y los 22 años, en promedio son los que menos se bañan. No sé, no me consta, ¿no? Asociaciones con enfermedades sistémicas, lupus, síndrome de Sjögren,
artritis, vasculitis, tiroiditis, síndrome de Schnitzler, ¿no? Que es erupción febril, dolor de huesos, articulaciones, adenitis, fatiga con componentes monoclonales de IgM, leucocitosis, respuesta inflamatoria sistémica. Y muchos son causas idiopáticas. Dentro de los síntomas que tenemos, hay de todo. Cutáneos, ¿no? Enrojecimiento, eritema generalizado, al inicio en las axilas, en las ingles, prurito, sobre todo pica las axilas y los pliegues inguinales, ¿no? Prurito intenso en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, en el cuero cabelludo. Síntomas respiratorios, prurito nasal, los ojos, conductos auditivos, prurito en todos los orificios, ¿no? La uretra, el ano, las fosas nasales, la boca, ¿no? Etcétera. Congestión nasal, estornudos, edema de glotis, ronquera, cambios de voz, picor, opresión en el cuello, dificultad para tragar, asma, tos, sensación de ahogo, respiración agitada, silbidos en el pecho, opresión o dolor de pecho. Hay síntomas gastrointestinales, prurito oral o faringio, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Esto, como no se ve, a veces se pasa por alto, pero yo como soy cirujano digestivo, es muy frecuente, ¿ya? El cardiovasculares, que es lo que sí es aparatoso, pues, ¿no? Marea, taquicardia, arritmia, desmayos, hipotensión, síncope, arritmias, incluso infarto o angina de pecho, ¿no? Neurológicos, cambio en el nivel de actividad y ansiedad, sensación de mareos, sensación de muerte inminente, confusión, pérdida de conocimiento, ¿no? Entonces, hay que estar atentos, jóvenes, a estos signos y síntomas, y hay que saberle explicar a los pacientes si es que tienen algún de estos signos o de estos síntomas. Vamos a pasar un video, ¿no? Que nos va a ilustrar de lo que estamos hablando. Un favor, me confirman si es que se escucha el audio, ¿ya? Un ratito antes. ¿Cuántos hay? Y hay 65. No voy a poder admitir a nadie durante el video porque si no se corta. Intentemos. ¿Me confirman? El shock anafiláctico, que sí, la verdad es que suena fatal y la verdad es que para el que lo padece es un trago horroroso porque de un shock anafiláctico usted se puede morir. ¿A quién le puede dar un shock anafiláctico? Principalmente a la gente que tiene alergia. Y ustedes dirán, ¡hala! Yo no tengo alergias, así que no me puede dar. ¿Y qué sabe usted? Igual tiene una alergia oculta. Igual no sabe aún que es alérgico y le puede dar ese tipo de pampurrio. Por lo tanto, primero conozcamos qué es el shock anafiláctico y luego veamos, sí, hay gente que tiene más riesgo y gente que tiene menos, pero siempre sabiendo cómo funciona y qué podemos hacer o qué nos van a hacer frente a él, estamos un poco más preparados. No les voy a contar yo toda la cascada del shock porque es muy prolija. Vengan para acá, para la pizarra, porque voy a dibujársela, que es como yo lo paso mejor y como ustedes lo entienden mejor. ¿Por qué les he comentado que hay gente que es alérgica y no lo sabe? Porque para desarrollar una alergia hay gente que es alérgica de nacimiento, pero se suelen necesitar 2 pasos. Nosotros vamos a hacer el primer paso. Es decir, el día 1. Imagínense que el doctorín está tan campante, pues segando un prado, y de pronto en la mano, vamos a poner bien la mano, se le posa una avispa y, bueno, le da por ñaca meterle el rejón al doctorín y le pica, y le pica, y le pasa el ¿qué? El veneno. ¿Qué quiere decir? Que en la piel, lo que ha hecho la avispa, ya saben que la piel siempre la dibujo igual, es inocular un veneno. Ha metido el aguijón y ha metido veneno. Ese veneno lo ha dejado todo por ahí, pero también ha pasado a la sangre. De tal manera que, ya saben ustedes que tenemos linfocitos, que son aquellas células que los pintamos siempre con la pinta de inspector de aduanas, porque dice, yo estoy sonriendo, sí, pero aquí ha entrado algo raro. Le da una voz a unas células que hay por ahí, que son las células plasmáticas, y dice, tú, ponte a producir inmunoglobulinas, es decir, elementos defensivos específicos contra esa parte del veneno,
Porque me da a mí que este bobón va a seguir segando y va a venir otra avispa y le va a meter otro rejón. Muy bien, pues se prepara de tal manera que todas estas inmunoglobulinas del tipo E, que son las principales de la alergia, ya están producidas. ¿Qué le ha pasado al doctorín segando en el día 1? Nada. Un poco de dolorillo ahí en la zona de la picadura, se lava con agua, se desinfecta, 2 días hinchado y pista. ¿Ya? Pero eso es fuera. Pero dentro ya tenemos una sensibilización. Es decir, ya en la sangre hay mucha inmunoglobulina. Como yo no lo sé, sigo. Y 3 años después, esto es como las historias, vuelvo otra vez a segar, vuelvo a meter la mano donde no debo, o se mete la avispilla donde no debe, y me viene otra vez, y rías, otra vez que me pica. Volvemos a lo mismo mecanismo. Tenemos la pielecilla, tenemos el vaso sanguíneo, pero ¿qué diferencia tenemos? Sí, que me ha picado, que me ha metido veneno, otra vez. Me va a doler otra vez, voy a poner hielo, voy a desinfectarlo otra vez. Pero por aquí esto ya está lleno de inmunoglobulinas del tipo E, que en cuanto captan ese veneno, se montó la marimorena. Este es el shock anafiláctico, que yo no tengo ningún medio de saber qué me va a dar, por lo tanto estoy vendido. ¿Qué pasa? Que hay unas células que se llaman los mastocitos, que cuando estas inmunoglobulinas captan ese venenillo, vienen aquí al mastocito y se clavan en él. Y al clavarse en él, ¿qué le están diciendo? Oye, mastocito, aquí hay que montar la marimorena porque ha vuelto a picar y una avispa. El mastocito tiene gránulos dentro que tienen una sustancia de la que muchos habrán oído hablar, que es la histamina. Pues libera toda la histamina que puede. Y deja el cuerpo, porque la elimina los vasos, deja el cuerpo lleno de histamina. Por lo tanto, ahí tenemos el mediador de la inflamación del shock anafiláctico, que por un lado, todavía no voy a poner el rojo. Por un lado, con tanta histamina en el cuerpo, nos va a empezar a picar todo. Lo cual, eso no es el problema. Ya les digo yo de mano que, bueno, picar, rascar, tampoco tiene tanto. Pero el problema es que nos va a desencadenar la inflamación generalizada de todo el cuerpo. Es decir, los vasos sanguíneos van a crecer mucho de tamaño. Estos vasos se van a dilatar a resultas de la histamina y de todo el resto de mediadores de la inflamación. Claro, con los vasos dilatados, lo que antes eran unos agujeritos que tienen todos los vasos, se convierten en túneles, se agrandan. Y por aquí empezamos a perder cantidades industriales de agua. Es decir, se nos sale muchísima agua de los vasos. Y ese es el problema. Vasodilatamos, se nos va el agua de los vasos y empezamos a hinchar como globos. Y claro, ustedes dirán, bueno, al que le hinche un poco la barriga o le hinche un poco un pie, tampoco pasa nada. Ya, pero hay 3 estructuras críticas que voy a poner aquí. Me quedé sin pizarra, por Dios, y es que tengo que calcularlo mejor. Primera estructura crítica. Por donde respiramos y también la parte de arriba por donde tragamos. Es decir, la laringe, que cortada de través, normalmente es así, tiene por aquí las 2 cuerdas vocales, pero cuando se hincha, ¿qué le pasa? Que sigue estando igual, porque estos son cartílagos, esto de fuera no puede crecer, pero la parte de dentro está muy hinchada. Es decir, que todo esto ya es carne, a resultas de ese agua que hemos perdido. Está hinchado, empezamos a que no respiramos, que nos ahogamos. Si esto fuera poco, a nivel de laringe pasa, pero también pasa a nivel de todo el resto del árbol bronquial. Es decir, los bronquios, que teóricamente tenían que tener este calibre, también se estrechan, porque se les engorda mucho la pared. Y por lo tanto, el aire tiene que pasar por allí de perfil, como los egipcios. Por lo tanto, no respiramos nada de nada. De hecho, nos quedamos sin respirar. Pero no solo eso, también nuestro corazón empieza a pasar las canutas. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente bombeamos la sangre contra la resistencia de las arterias. Pero en este caso, estas arterias ya no resisten nada. Están totalmente ensanchadas. Han perdido cantidad de agua, por lo tanto el corazón tiene que empezar a latir rapidísimo porque tiene menos sangre que mover, tiene menos resistencia y tiene que llegar a seguir oxigenando el cuerpo. También fracasa. Tenemos la parada cardiorrespiratoria, con lo cual shock anafiláctico deriva en parada mientras no hagamos algo, que es tratarlo. Y ahí es donde les quiero yo prevenir. ¿Por qué?
El tratamiento del shock anafiláctico tiene dos etapas. Una la pueden hacer ustedes y otra hay que hacerla en el hospital. Pero la que pueden hacer ustedes, la gente que es alérgica la previene. ¿Por qué? Porque se trata de que lleven ustedes una pistola, no una pistola para pegar tiros, sino un autodifusor de adrenalina. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, voy a dejar aquí estos rotuladores y voy a sacar un inyector de adrenalina que yo traía. Fíjense qué espontáneo es el doctor, ¿eh? No, estaba preparado, ya lo saben. Este es el típico inyector de adrenalina que hay que saber usar. ¿Por qué? Porque igual la persona que sabe que es alérgico y que lo lleva ya está pampurriado en el suelo y no lo sabe usar porque ya está desmayado. Tenemos que cogerlo nosotros y saber usarlo. Primer paso. Así está derecho. Denle la vuelta. Esta parte amarilla, ¿la ven? Fuera tapón. ¿Ven que he quitado el tapón? A ver que entró en plano. Ya está, es lo único que tienen que hacer. Esto ya está preparado para inyectar. Entonces ahora voy a ir a mi muslo, así que voy a hacer que mi cámara esté preparada porque voy a ir al muslo. La idea es, en el muslo, ¿qué tienen que hacer? A ver si no me troncho mis propias llaves. Lo cogen así con la mano y hacen... Y se lo clavan. Se lo clavan y cuentan hasta 10. Yo me estoy mareando porque me lo acabo de clavar. No, es broma, este está descargado. Pero imagínense... Voy a repetirlo porque me he salido de plano. Voy a adelantarme un poco para que mi cámara lo pille. Aquí está el inyector, que ahora ya está descargado. Estaría tapado. Yo llego, lo destapo y ¿qué hago? Va al muslo. Y me lo clavo. Y cuento hasta 10 con él clavado, porque se está vaciando la adrenalina. Ahora está entrando adrenalina en mi cuerpo, que es lo que me va a salvar la vida. Una vez que ya he contado hasta 10, perorando, ya saben que yo peroro hasta dormido, me lo quito, lo vuelvo al bolso porque no lo puedo perder, que es de mi cuñada, si no me corre a gorrazos, vuelvo a coger los rotuladores y ¿qué hace esa adrenalina? ¿Qué está haciendo por mi cuerpo? Que esto empieza a funcionar mejor. Vale, alivio, estamos más lejos de la parada por tema cardíaco. También nosotros con la adrenalina conseguimos abrir los bronquios. Y abrimos también la laringe, de tal manera que empezamos a respirar mejor, lo cual es buenísimo porque toda la gente que se ha empezado a afogar a resultas de un shock sabe que en cuanto se le empiezan a abrir los bronquios empieza como diciendo, oh, otra vez vuelvo a vivir. Eso es la adrenalina, eso es el soporte básico, pero no vale con eso, hay que correr al hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital tienen que hacernos el tratamiento complementario, que es seguir metiendo adrenalina si el shock dura lo suficiente y meter también... ¿Qué teníamos? Histamina. Pues nos van a meter una pastilla de antihistamínicos. ¿Para qué? Para bajar esta histamina y, por lo tanto, para bajar esa inflamación y esos picores. Bien, pero tampoco está completo porque necesitamos más medicación que también nos van a meter en el hospital. Tenemos esta inflamación con esta vasodilatación. Tenemos que meter el mejor antiinflamatorio, que son los corticoides. Y por eso... El tratamiento de estas 3 patas, antihistamínicos, corticoides en el hospital, la adrenalina con su infusor, es como tienen ustedes que manejar todo este estrés del shock anafiláctico. Les dejo aquí con toda esta cascada porque, ya les digo, el doctorín tenía manera de saber que iba a ser alérgico al veneno de himenóptero, es decir, al veneno de la picadura de la avispa. No lo sabía. Por lo tanto, no tenía que estar segando con el infusor de adrenalina. Pero claro, si usted tiene alguna alergia a la avispa, alguna alergia alimentaria, alguna alergia polínica, alguna alergia a algún medicamento, tiene que llevarlo siempre encima, porque es lo que le va a salvar la vida en el primer apurón y lo que le va a dar la vidilla para poder llegar al hospital. Así que ya saben, ese infusor de adrenalina salva vidas, vidas que de otra manera se perderían porque llegaría uno al hospital en parada cardiorrespiratoria y afogado. Ok, muy bien, chicos. Bien, creo de que con este video ha quedado bastante claro cuál es la situación por la cual está pasando, ¿no? Las manifestaciones clínicas de un cuadro de alergias, ¿no? Pueden ser urticarias, angioedema y anafilaxia. La urticaria se puede manifestar en formas de ronchas y abones, prurito, picazón, ¿no? Y dermografismo. El angioedema, también bien explicado, se traduce en edema palpebral y labial, rostro y cuello, lengua y glotis, ¿no?
debido al aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y la anafilaxia, caracterizada por el shock, hipotensión, paro cardiorrespiratorio, debido a una brusca vasodilatación, básicamente, y también por alteraciones directas sobre el miocardio y el problema de paro respiratorio con dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, como mencioné, esto lo tienen ustedes que saber muy bien. El cuadro típico es descrito como ronchas o abones o hinchación de ojos, labios, inclusive dificultad respiratoria, ¿no? Y esto es muy difícil, pues, de que un paciente invente estos signos, ¿no? Empecemos por la urticaria. La urticaria es una reacción cutánea mediada por inmunoglobulina E. Se caracteriza por prurito, abones eritematosos de centro pálido, tamaño variable, desde varios milímetros a centímetros, de forma redondeada o serpenteante, y que pueden confluir, ¿no? Y que se parecen, que palidecen, perdón, a la presión digital, por lo general desaparecen rápidamente. La urticaria puede ser aguda, menos de 24 horas, aguda recidivante, menos de 24 horas, pero recidiva, y las crónicas más de 6 semanas, ¿no? El eritema multiforme es una variante de urticaria más marcada que se caracteriza por la aparición de lesiones en diana. ¿Alguien sabe cómo es una lesión en diana? ¿Qué es una diana? Acá hay un montón de chicas que se llaman dianas, ¿no? Ah, un blanco, sí. Exacto. Un blanco de esos para tirar al blanco, pues, ¿no? Que son así, entonces tienen muchas veces esa forma, ¿no? Entonces, miren estas formas de abones, ¿no? Más rojo, pruriginoso. Esto es más típico, ¿no? Esto más típico, miren. Y ya basta con ver nomás, esto de acá no puede ser, o sea, viene decir que esto es una picadura, no, o sea, las picaduras puede ser alergia, pero no, esto de acá no son características de una reacción de urticaria, ¿no? Esto también, miren, ¿no? Sobre todo miren los pliegues, ¿no? Los pliegues, ¿de acuerdo? Ya de solo verlo ya a uno le da prurito, ¿no? Esto también a quien no le ha pasado, ¿no? Esto es muy frecuente, ¿no? También se ve con mucha frecuencia. En las palmas de la mano se enrojece, ¿no? Y este dato se llama dermografismo, ¿no? Uno, sobre todo en la espalda, pasa un lápiz o algo y miren cómo se queda marcado, ¿no? Dermografismo, ¿no? Miren qué horrible, ¿no? Centros, lesiones como en diana, ¿no? Como en diana, un centro blanco, ¿no? Esto también dermografismo, este es producto de que se ha rascado, pues, ¿no? El prurito se rasca, miren cómo queda marcado, ¿no? Parece que lo agarró un gato, ¿no? Bien, entonces estos son los cuadros de urticaria, ronchas, abones, ¿no? De acuerdo, lesiones. Esto es lo más, de repente, entre comillas, lo más leve que puede dar. Esto se relaciona mucho, a veces, al consumo, sobre todo de alimentos, mariscos, analgésicos, AINES, ¿no? Etcétera. En ocasiones también algunos antibióticos, pero esto es este tipo de reacción. Pasamos de ahí a un estadio un poco más
severo de una reacción alérgica que es el angioedema, ¿no? Clínicamente se caracteriza por edema de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo, y en especial el tejido celular laxo, es decir, en los párpados, en los labios, las regiones periorales, las regiones periorbitarias, aunque puede afectar cualquier otra parte del cuerpo. No simplemente es las partes visibles, porque en el interior todos los vasos del intestino, etcétera, también se edematizan, ¿no? El paciente lo describe como hinchazón o quemazón, dolor o distensión de la piel que no se acompaña de prurito. El angioedema puede cursar con urticaria hasta en el 80% de casos, ¿no? Puede estar independiente, pero muchas veces cuando hay angioedema también hay urticaria. La mucosa gastrointestinal también se viene afectada, aunque no se ve como les decía, pero origina diarrea, dolor abdominal, puede simular hasta un abdomen agudo, ¿no? Y la afectación de la mucosa laríngea puede ocasionar edema de glotis, que se manifiesta con estridor laríngeo, disnea, disfagia, cialorrea, con el consiguiente riesgo de asfixia, ¿no? Además, una fuga masiva de líquidos a un tercer espacio puede ocasionar hipotensión y shock, que es el shock anafiláctico, ¿no? Y yo siempre comparo, bueno, antes uno se imaginaba, yo no hacía chistes, yo no sé si ustedes les habrán preguntado, ¿qué pasaría si todos los chinitos en un momento, todititos saltaran en un solo momento? ¿No? Uno se hace la pregunta si que la tierra temblaría. Bueno, les cuento de que cuando el Perú jugó el partido clasificatorio en el Estadio Nacional y ¿cómo se llama? Y ganamos, entonces el Instituto Geofísico Nacional detectó un movimiento con epicentro en el estadio por la cantidad de hinchas que saltaron, supongo, en un momento, ¿no? Eso fue detectado por los sismógrafos, ¿no? Entonces ustedes dirán, pues bueno, ¿y qué tiene que ver con todo esto de acá? Es como si es que cuando se produce una reacción de este tipo, todos los mastocitos, todas las células plasmáticas del organismo a un solo, o digamos, los mastocitos en un solo momento liberaran histaminas todititos juntititos, ¿no? Y entonces toda la histamina, como ya lo mencionaron en el video, produce todo este descalabro en el organismo, ¿no? Y entonces cosas tan insignificantes como una simple, entre comillas, picadura de avispa, de abeja, o el hecho de comer maní, o el ser inyectado por o tomarse un medicamento, o inyectarse algún medicamento puede provocar todo este cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, así lo debemos de entender. Entonces, miren, ve cómo esta persona tiene manifiesto edema palpebral, acompañado también de cuadros de urticaria, que es el 80%, ¿no? Feo, ¿no? Y esto es de avance generalmente rápido. Miren esto de acá, ¿no? El edema de los labios, ¿no? No simplemente es labios, probablemente la nariz también está edematizada. Miren esta no es una candidata para las elecciones, por si acaso, ¿ah? ¿No? Se parece, pero no es. Pero miren el edema que tiene, ¿no? Sí, y el color, ¿de acuerdo? ¿Ven esto? ¿No? Escandaloso. Ahora, ¿ven? Miren, este es el cuadro de los edemas y después del tratamiento, miren la diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguien ha visto alguna vez algo así? Sí, doctor, pero no tan marcado. Al No tan menos en la marcado. primera imagen. Ajá. Ya, claro, pero así puede suceder, ¿de acuerdo? ¿Ya? Miren, esto se llama, ¿no? Edema de lengua, ¿no? Miren el tamaño que puede adquirir la lengua, ¿no? ¿No? Es una tremenda glositis, ¿no?
Y imagínense, pues, esta persona no puede tragar, ¿no? ¿Ya? Además, se produce dificultad respiratoria variable, ya se ha explicado, por el edema de glotis, básicamente. ¿No? Bien, y como un cuadro más severo todavía es el shock anafiláctico o anafilaxia, ¿no? Es una condición de hipersensibilidad severa que cursa con cuadros variables de hipersensibilidad y shock, ¿no? El cuadro puede debutar con pérdida de conocimiento precedido de cefalea o malestar general, puede presentarse cuadro de urticaria o angedema progresivo y luego el shock, o puede ser de frente el shock. Requiere un diagnóstico rápido para poder instalar un rápido tratamiento, ya que, aunque raro, puede terminar con la vida del paciente, ¿no? No debemos de dudar si no estamos muy seguros, ¿no? Pues será mejor instalar el tratamiento a no hacerlo. Jóvenes, como les decía, tienen que saber el cuadro clínico y tienen que pensarlo. Si es que ustedes no lo piensan y no lo reconocen, se muere el paciente o no pueden estar dudando. Si es que tienen duda, no importa, favorezcan esa duda. Difícilmente el paciente va a simular un cuadro. Muchas veces nos llega la emergencia, ya sobre todo cuando ya estamos un poco viejos como yo, y llegan pacientes simuladores, ¿no? Pero ya nos tinca, nos huele de que es un simulador, pero bien difícil simular un cuadro, y urticaria difícil, ¿no? Los edemas tampoco, ¿de acuerdo? Desmayar según síncope sí, pero como les decía, difícil esta situación. Este shock es un tipo especial de shock, ya que lo que hemos hablado cuando hablamos de fluidoterapias, cuando hablamos del shock hipovolémico por deshidratación, falta agua, etcétera, ¿no? Pero este shock es un tipo especial, es un shock de tipo distributivo. ¿Qué es lo que pasa? Ya se explicó que los líquidos del intravascular se escapan al intersticial y secuestran líquidos en otros lugares que no sean el vascular, y entonces el paciente entra en shock con hipotensión. Entonces se produce edema de párpados, labios, glotis, edema generalizado, de ronchas, sabones, y como les decía, todo esto se ve, ¿no? Y también hay cosas que no se ven, como les decía, el edema que puede haber en las asas intestinales, la disnea, el estridor laríngeo se escucha, ¿no? Y si no actuamos rápido, el paciente se puede morir, ¿no? Dentro de los tipos de shock, esta es una revisión, ¿no? Está el hipovolémico debido a las hemorragias, deshidrataciones, insolaciones, shock neurogénico debido al dolor. El dolor muy intenso puede provocar que el sistema nervioso produzca una vasodilatación severa y el paciente entra en shock. El shock séptico debido a las infecciones y debido a las toxinas circulantes, tanto bacterianas como los elementos de inflamación del propio organismo, los radicales libres de oxidación, etcétera, producen un tipo de shock que es el shock séptico. El shock cardiogénico, que es por falla de bomba, falla del corazón. Y el shock anafiláctico, como les decía, es un shock especial de tipo distributivo, intoxicaciones, alergias, envenenamientos. Signos y síntomas, ya hemos visto: dificultad para respirar, inflamación, sobre todo en las zonas de los tejidos laxos. Hay un rápido descenso de la presión arterial, mareos, pérdida de conciencia, ronchas, ronquera, afonía, disfonía más frecuentemente, ¿no? Y como les decía, el crecimiento de la lengua, el edema de las mucosas
nasales, faringias, etcétera, y el edema de la glotis van a contribuir a que prácticamente el paciente no pueda respirar, ¿no? Dentro de los agentes hemos visto ya de todo, casi cualquier sustancia, ¿no? Maní, picaduras, hasta el látex, ¿no? El látex. Hay algunos, sí, médicos, enfermeras o que son alérgicos a los guantes de látex, ¿no? Medicamentos también. Bien, jóvenes, pasemos al aspecto de tratamiento, ¿no? Dentro del tratamiento ya hemos visto acá los factores desencadenantes, reconocemos rápidamente los síntomas y como les decía, lo que tenemos que hacer es actuar, ¿de acuerdo? No debemos de dudar. Hay que llamar a emergencias, hay que trasladar al afectado inmediatamente. Si es que el cuadro es muy severo, tenemos que utilizar adrenalina, ¿no? Y vamos a ver cómo se usa. Yo en mi carro tengo adrenalina en ampollas porque no es muy fácil encontrarla, ¿ya? Y una jeringa de 1 mililitro de esas de insulina, y hay que tener una aguja número 22, un poco larga para poder inyectarla en el músculo. Las reacciones, ya como hemos visto, ¿no? Pues edemas, ronchas, sabones, ¿no? Todo lo que puede desencadenar. Y siempre en emergencias, sobre todo cuando estamos atendiendo, ya sea en una u otro lugar, siempre hay que comunicar. Siempre hay que buscar ayuda. Ustedes pueden iniciar tratamiento y deben de ordenar a alguien que llame a un servicio de apoyo. Aún así estén en el hospital, lo primero que tienen que hacer es reconocer, diagnosticar y activar el sistema de códigos de emergencia, avisar a la enfermera para que venga apoyo, porque uno no sabe en realidad hasta dónde va a avanzar esta reacción, y hay la necesidad de iniciar todas estas medidas, ¿no? En nuestro medio no tenemos autoinyectores precargados, ¿no? Pero por eso les decía, hay la necesidad de, sobre todo quienes saben de que sufren de alergias, o quienes tienen un familiar que sufre de alergias, o algún familiar que es asmático también, porque el tratamiento es casi el mismo para el asma severo. Hay que procurar tener siempre a la mano adrenalina, ¿ya? Bien, vamos a revisar los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de esta fase. Ya se ha visto de que lo primero que de repente podríamos tener, y no necesariamente lo primero a usar, ya, porque depende de la gravedad, es la adrenalina, los antihistamínicos y los corticoides, ¿de acuerdo? Empecemos por los antihistamínicos, ¿no? Si el gran problema lo está causando la histamina, entonces debemos de utilizar los antihistamínicos. Tenemos antihistamínicos de primera generación, de segunda generación, ¿no? Y los antagonistas de los receptores H1 desempeñan un rol importante para inhibir los efectos de esta histamina en el músculo liso, ¿no? Y particularmente la construcción de ellos en los conductos biliares, los nodos linfáticos, etcétera. Y a nivel sistémico, ¿no? Inhiben la vasoconstricción que se produce cuando las células endoteliales liberan histamina y otros vasodilatadores. Bloquean el aumento de la permeabilidad capilar y la formación de los edemas. Y los bloqueadores, los antagonistas H1 bloquean las secreciones lagrimales, la saliva y otras. Es por eso que cuando ustedes, dentro de los medicamentos para la gripe, ¿no? Se utilizan los antihistamínicos, porque cuando uno tiene resfrío, gripe, lo que tiene es una cantidad de moco y está moqueando, etcétera, etcétera, y lagrimeando. Entonces los bloqueadores, los antagonistas H1 bloquean las secreciones, secan al paciente, ¿no? Y calman
calman las secreciones, ¿de acuerdo? Un efecto adverso de estos antagonistas H1 de primera generación es el que atraviesan la barrera hematoencefálica produciendo sueño. Esa es otra característica de los antigripales, ¿no? Antiguos, ¿no? Que uno toma un antigripal y está durmiendo, ¿no? Es efectivo, pero le da sueño, ¿no? Dentro del medicamento clásico que con muchos años y con todavía muchos usos se sigue utilizando la clorfenamina o clorofenamina, ¿de acuerdo? Clorfenamina, ¿ya? Vienen, hay que conocer los jóvenes, vienen en tabletitas de 4 miligramos, jarabe que trae la mitad de dosis de una tableta en 5 mililitros, ¿de acuerdo? En una cucharita, en ampollas de 10 miligramos en 1 mililitro. Doctor, hay que aprenderse, estas cosas sí hay que aprenderse. Sí, como les decía, no todos los medicamentos les chico, pero sí hay cosas que hay que saber. Algunos nombres comerciales, el famoso cloroalergán, el clorotrimetón, son nombres comerciales de la clorfenamina. Igual tabletas de 4 miligramos, ampollas de 10 miligramos en 1 mililitro, jarabes de 2 miligramos en 5 mililitros, y el clorotrimetón, que viene exactamente igual a diferencia del jarabe, que trae 2.5 miligramos en 5 mililitros. ¿De acuerdo? Pero en términos generales, aquí tienen ustedes. Es lo que hay que aprenderse, básicamente los genéricos, ¿ya? Las tabletitas de 4 miligramos, que son chiquititas, jarabe de 2 miligramos en 5 mililitros y las ampollas de 10 miligramos en 1 mililitro. Doctor, Sí. una consulta. En el caso de la clorfenamina, la dosis para niños, que generalmente son los que mayormente se intoxican. Ya, sí, ahorita lo vemos, Fátima, sí. Les estoy presentando primero al producto. Ya parezco visitador médico, ¿no? Pero es necesario que lo sepan cómo viene, ¿ya? En ampollas de 2 mililitros, 10 miligramos. Puede ser aplicado en forma intramuscular, endovenosa o subcutánea, ¿ya? Esto es importante de que conozcan, ¿sí? A veces la enfermera está ahí preguntando, hay que saber de que esta ampolla puede aplicarse en forma intramuscular, endovenoso, directo, en bolo o en forma subcutánea. Ya ustedes saben por sus clases de farmacología, yo les decía que esto no es una clase de farmacología, ¿no? Y dentro de los aspectos de farmacodinamia, ¿cuál es la vía más rápida de acción? Intravenoso. Endovenoso. La endovenosa, ¿no? Y si es la vía más rápida, ¿por qué utilizar intramuscular o por qué utilizar subcutánea? ¿Qué ventaja tiene, en todo caso, indicarlo intramuscular? ¿Es de más fácil acceso que poner una endovenosa? Bueno, puede ser, sí, pero a otra ventaja está bien. Rápida, ¿Cómo? por su acción rápida. ¿Cuál es su acción? ¿Cuál tiene acción más rápida? La intramuscular. Endovenosa. La endovenosa. En todo caso, ¿qué ventaja tiene utilizar la intramuscular? Se podría utilizar en... Perdón, no te escuché. No, la endovenosa se podría usar en contexto de emergencia o urgencia, ¿no? Ya, y la intramuscular también se puede, pero ¿cuál es la ventaja? Esto es farmacocinética, jóvenes, ¿no? Sí. El problema del curso de farmacología es que farmacología es aburrido, ¿no? ¿O no? En la intramuscular, como que liberándose de poco a la sangre, en cambio en la intravenosa es mucho más rápido. Mari, exacto. La vía intramuscular tiene la ventaja de que dura más los efectos, o sea, es menos intenso, pero dura más.
En cambio, la endovenosa es más rápida, pero el efecto se va más rápido. ¿De acuerdo, Mari? Mari, cuando tú tienes un helado, ¿te lo comes así de un solo tirón rapidito para que no te quiten? ¿O es que lo vas comiendo de a poquito para que no se acabe? De poquitos. De poquito porque no se acabe, ¿no? La intramuscular es así, y la subcutánea todavía es más lenta, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Hay quienes agarran y mastican su chicle y después lo guardan para seguirlo de después, ¿no? Entonces, algo así es para que no se acabe, ¿no? Entonces, eso tienen que conocer, jóvenes. Es decir, la vía más rápida es la endovenosa, pero también el efecto se pasa más rápido. En cambio, la vía intramuscular no es tan rápida, es moderadamente rápida, no es tan rápida, pero el efecto es más prolongado. ¿Ya? La ventaja es también, ya lo dijeron, ¿no? Lo que pasa es de que la intramuscular es más fácil de aplicarla que la endovenosa, ¿no? Sobre todo si el paciente está chocado. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro este punto, no? ¿Sí? Bien, entonces lo que preguntaba Fátima, ¿no? Las dosis en adultos y niños mayores de 12 años es 4 miligramos cada 8 horas, ¿de acuerdo? Se puede dar de 3 a 6 tabletas por día, ¿ya? Lo normal es 4 miligramos cada 8 horas. Una ampolla cada 6 a 8 horas, dosis máxima, 6 tabletas o 4 ampollas, ¿sí? Y en los niños entre 2 y 5 años, media a una cucharita, recordemos que tiene una cucharita tiene 2 miligramos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cada 6 horas se puede dar también entre 6 a 8 horas. Y niños entre 6 y 11 años, una cucharita cada 8 horas, también una cucharita cada 4 horas. Con esto respondemos tu pregunta, Fátima, ¿sí? Sí, doctor, gracias. ¿Y no es cierto? Ya, bueno, ahí los tienen para que se lo vayan aprendiendo. Lógico, la cucharita, ¿cuánto mide una cucharita? Porque yo le digo una cucharita, pero en mililitros. 5, creo. 5 mililitros, exacto, perfecto. Hay que reemplazar esta cucharita por 5 mililitros, ¿de acuerdo? Además, ya casi todos los jarabes tienen su medida. 5 mililitros, porque uno no sabe cucharita de qué, cucharita de té, de café, de postre, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos por ahí. Tenemos los antihistamínicos de segunda generación. Estos antihistamínicos de segunda generación no penetran la barrera hematoencefálica, entonces no tiene efectos anticolinérgicos o sedantes. Por lo tanto, no provocan ese efecto de sueño, ¿no? Sobre el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Vamos a revisar qué son los antihistamínicos ya un poco más modernos. Dentro de ellos la famosa loratadina, ¿de acuerdo? La loratadina, tabletas de 10 miligramos, jarabes de 5 miligramos en 5 mililitros, gotitas para niños 1 miligramo en 1 mililitro, ¿no? Nombre comercial al FAS, ¿no? Tabletas de 10 miligramos, jarabes de 5 miligramos en 5 mililitros. No viene por vía de parenteral, viene por esta vía. Es muy usada sobre todo como para los pacientes que sufren de rinitis, ¿no? Como descongestionante nasal, ¿de acuerdo? Entonces, loratadina en tabletitas de 10 miligramos y en jarabes de 1 miligramo por 1 mililitro, en gotas también, ¿eh? Las dosis en el adulto y niños mayores de 10 años, una tableta de 10 miligramos al día, y entre 2 a 9 años una cucharita al día. Miren la facilidad de la administración, mientras que la clorfenamina, que es muy bueno, es muy potente, la ventaja de que viene en enteral y parenteral, y la parenteral se puede administrar por cualquier vía. La loratadina únicamente viene por vía oral, ¿no? Pero la ventaja es de que se puede administrar una vez al día, a diferencia de 3, 4 tomas de la clorfenamina.
Después tenemos la cetiricina. Es un antihistamínico considerado de segunda generación, no provoca somnolencia, sus efectos son prolongados. También permite una posología de una vez al día, tabletas de 10 miligramos y jarabes de 5 miligramos, 5 mililitros. La cetiricina, ¿de acuerdo? ¿No? También se utiliza también, al igual que la loratadina, son ya antihistamínicos de segunda generación. Hay antihistamínicos de tercera generación, que generalmente son metabolitos activos de los de segunda generación. La levocetiricina, recuerden que la cetiricina es de segunda, la levocetiricina, la fexofenadina, la desloratadina, recordemos que la loratadina es de segunda generación, ¿no? Y en estudio hay el tecastemisol, ¿no? Que estos son antihistamínicos de tercera generación. Los tenemos también en el mercado. El astemisol es el que más hay, ¿no? Tabletas de 10 miligramos, ¿no? Los nombres comerciales, esto lo deben de haber escuchado: el alarmisol, el ismanal, el istal, ¿no? Tabletas de 10 miligramos generalmente todos, ¿no? Y los jarabes de 5 miligramos en 5 mililitros todos, ¿de acuerdo? La ventaja de utilizar esto, también recuerden, una sola toma al día, ¿no? Ya, una sola toma al día, ¿no? Astemisol. Dosis adultos y adolescentes, una tableta, dosis única diaria, y en pediatría también dosis diaria, ¿no? De 1,5 a 6 años. En términos generales, los niños menores de 1 año no se les da muchos antihistamínicos, ¿no? 6 a 12 años, una cucharita al día. Bien, aquí ustedes tienen un panorama entonces de los principales antihistamínicos. Recordemos que tenemos antihistamínicos de primera generación, de segunda, de tercera generación. Las ventajas de los antihistamínicos modernos de segunda y de tercera generación es de que es una dosis única y no producen tanto sueño. Entonces, si es que ustedes están con resfrío, con rinitis, con cuadros así, y están moqueando todo en plena clase, y el profesor les dice que tienen ustedes que exponer, y entonces no van a estar ahí moqueando toda la clase, o de repente una persona que tiene que trabajar, o una persona que tiene que conducir vehículos, ahí hay que tener cuidado con el uso de los antihistamínicos. En general, hasta los de tercera generación hay que advertirle también a los pacientes que le van a administrar un antihistamínico, que tengan mucho cuidado cuando van a manejar o van a manipular maquinaria un tanto peligrosa. De cuenta, pues un carpintero, un mecánico se puede lesionar bajo efectos de los antihistamínicos, más sobre todo si es que es la clorfenamina, ¿de acuerdo? Da sueño. Muchas veces me pregunta, ¿se puede contrarrestar los efectos adversos con el café? Sí, de hecho los antigripales, en el hospital, en el seguro donde yo trabajo, se produce unos antigripales muy buenos. Dentro de sus componentes están la clorfenamina y tiene cafeína, ¿de acuerdo? Entonces, si uno puede contrarrestar los efectos indeseados de los antihistamínicos tomando café. No hay ninguna contraindicación para no hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Doctor, en el chat hay una pregunta. En el chat, sí, pero es que como no estoy leyendo, ¿me puedes, a ver, déjame ver, ¿cuál es la pregunta? Si alguien me la dice, con gusto. La pregunta dice, ¿y si no te hace efecto la pastilla de 10 miligramos por día? Creo que se referían a la loratadina. Sí, no, la loratadina sí se da una tabletita al día, pero aquí le llaman no tener efecto, ese es el... O sea que creo que si persisten con los síntomas. Hay cuenta, si es que tenemos
cuadros de urticaria, ¿no? Y una tabletita no es suficiente, no logramos nada aumentando la dosis. De cuenta, si también la clorfenamina, ustedes les dan una tabletita de 4 miligramos. Normalmente se da 3 veces al día, cada 8 horas. Ya podrían darle cada 6, podrían darle 4 tabletitas, ¿de acuerdo? Pero lo van a tener dormido al paciente. Y si es que a pesar de eso persiste, ¿cómo se llama? Las molestias, entonces pasamos a asociarlo a un corticoide. ¿Ya? ¿Me entendieron? Doctor, una consulta. Sí. Cuando se asocia el corticoide, pues se da corticoide sistémico, después para suspender el uso, paulatinamente, ¿en qué sentido se hace? Fátima, tú tienes la extraña habilidad de adelantarte a mis slides. Sí, está bien, vamos a explicarlo, ¿ya? Bien. Lo siento. Entonces pasamos al uso de los corticoides. Y los corticoides son potentes agentes antiinflamatorios, son los más potentes, ¿no? A excepto de que cuando uno se golpea, ¿qué les dije? Cuando a un trauma que es más efectivo, más potente, el hielo, ¿no es cierto? Hielo. Claro, pero fuera de en uno que tiene una anafilaxia no le van a poner hielo, pues ese es otro mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces los corticoides son potentes agentes antiinflamatorios que se utilizan también en el manejo de las reacciones alérgicas. La utilización de corticoides serán en dosis adecuadas y por tiempo muy corto, ¿de acuerdo? Y valorando siempre los riesgos-beneficios en su uso a mediano tiempo. Y hay que utilizar corticoides de acción rápida. La hidrocortisona, ¿no? La metilprednisolona parenteral y prednisona por vía oral. Pero la más rápida es la hidrocortisona, ¿de acuerdo? La hidrocortisona. Y siempre hay que recordar que tienen efectos adversos el uso de corticoides, desarrollo de úlceras pépticas, retención de líquidos, aumento de presión arterial, hiperglicemia, ¿no? No contraindica nada de esto su uso en emergencias, ¿no? Cuando el paciente está en peligro hay que usarlas. A ver, el secreto en el uso de los corticoides jóvenes es así. Es como cuando viene tu mamá de mal genio, ¿no? Y, ¿cómo se llama y te portaste mal, y simplemente viene con la escoba, entonces no hay otra cosa más que tirarse al piso, hacerse el muertito y esperar a que se le pase. Así es el uso de corticoides. Tiene que ser brutal, sin dudar y por muy corto tiempo. Ese es el uso de corticoides en situaciones de emergencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y dentro de esos de ahí, como les decía, la hidrocortisona es el corticoide de elección, es el que tiene acción más rápida en los casos de emergencia, y vienen en frascos viales para uso intramuscular o endovenoso, 100 miligramos en 2 mililitros, viene de 100, de 250 y de 500, ¿de acuerdo? 100, 250 y 500. El famoso Solocortef, ¿ya? El Solocortef de Pfizer, ¿no? La dosis habitual, adultos y adolescentes, en los casos graves, de 100 a 250 endovenoso, repetir cada 6 horas según la evolución, ¿de acuerdo? En adultos y adolescentes. A veces es de 100 a 250. Generalmente no se usa solo, se usa en combinación cuando uno tiene que usar Solocortef, lo usa en combinación con un antihistamínico. Entonces, no es infrecuente utilizar clorfenamina y hidrocortisona, ¿de acuerdo? El Solocortef vienen en presentaciones de 250, pero hay otras hidrocortisonas que vienen en presentaciones de 100 miligramos. Entonces, generalmente no se da 2, generalmente se da 100 miligramos y se espera el efecto y se repite los 100 miligramos. El famoso Solocortef tiene esta presentación, jóvenes, que es necesario de que ustedes lo conozcan. Es un frasquito, abajo está el polvito y acá arribita está el diluyente, ¿de acuerdo? Tiene esta tapita de acá, están viendo mi puntero, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, entonces presionan a la hora que ustedes vienen, necesitan de urgencia, ¡pa! Presionan de acá y esto de acá hace de que este jevecito que está acá al medio caiga, ¿de acuerdo?
y se mezcla el diluyente con el polvito. Sacan esta tapa amarilla y ahí ya tienen listo para cargar el Solucortec, ¿de acuerdo? Entonces vienen en 100, 250 y 500. En situaciones de emergencia, como les decía, si tienen de 100 le colocan de 100, pues si tienen de 250 iguales, aún así le coloquen 500 miligramos. Cuando uno lo va a usar, no duden, no digan, no, es demasiado. Claro que si es un niño, 100 miligramos está bastante bien, ¿no? Pero si es un adulto, jóvenes, no hay ningún problema en colocarle 500 miligramos a un adulto, ¿no? En situaciones de urgencia. El Solucortec de 250, ¿no? De 250 miligramos, ¿no? Entonces, hay que conocer. Entonces, la hidrocortisona. Después tenemos la dexametasona. No es de acción tan rápida como la hidrocortisona, pero su potencia es 25 a 30 veces mayor que esta y su periodo de acción es más prolongado. Es decir, su acción no es tan rápida, pero es mucho más potente. Aquí sí tenemos en presentaciones de tableta, elixir y ampollas, ¿de acuerdo? La dexametasona. Hay tabletas de 0,5, 1 miligramos, 4 miligramos, 8 miligramos. Elixir de 0,5 y hasta 2 miligramos, o sea, 5 veces más, ¿no? Y ampollas de 4 miligramos y 8 miligramos dexametasona. Hoy se está utilizando mucha dexametasona por este asunto del COVID, la vamos a ver en la clase correspondiente, ¿de acuerdo? Pero recuerden de que su acción no es tan rápida, pero sí es más potente, ¿ya? La dexametasona Genfar. El diprospan también, ¿no? En solución inyectable que ya vienen muchas veces en polvo o vienen en jeringas ya precargadas, listas para su uso, ¿no? Y la prednisona, que su absorción es por vía oral, ¿no? Y hay que procurar utilizarlo a dosis adecuada y por poco tiempo. Tabletas de 5, 20 y 50 miligramos. Miren, jóvenes, hay pocos medicamentos que tienen presentaciones tan diferentes, ¿no? De 5 y hasta 50, o sea, 10 veces más, ¿no? 5, 20 y 50. Suspensiones orales igual en 5, en 10 y en 20. El producto, el meticorten de Sherry, ¿no? La Nisona de Lusa, que es el más baratito, ¿de acuerdo? ¿Ya? En los adultos de 5 hasta 60 miligramos por dosis, vía oral, ajustar la dosis según la respuesta, máximo 250. Miren, el rango de toxicidad de máximo es bien amplio, ¿de acuerdo? Es decir, imagínense, tienen tabletas de 50, pueden darle hasta 5 tabletas al día de necesidad. Claro que es un montón, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos la prednisona de 5, 20 y también tenemos de 50 prednisona, ¿de acuerdo? En relación a la pregunta que hizo Fátima, ¿no? Si es que ustedes usan corticoides en situaciones de emergencia por muy poco tiempo y lo siguen por 48 horas, 72 horas, no lo usan por más de una semana, entonces la supresión no necesariamente tiene que ser tan en forma progresiva. En cambio, la supresión cuando uno utiliza corticoides por más tiempo, ¿qué es lo que produce? Que produce un efecto de supresión de las glándulas suprarrenal. Recordemos que el organismo produce corticoides en las glándulas adrenales, ¿no? Y entonces los niveles de corticoides que estamos tomando suprimen en cierta forma la producción. Y si es que nosotros en un momento suprimimos en forma brusca la administración del corticoide, entonces puede haber un cuadro de insuficiencia cortical, ¿no? Entonces ahí hay que reducirlo en forma progresiva. Respondí tu pregunta, ¿no, Fátima? ¿De acuerdo? Sí. Progresivo se refiere a que ir disminuyendo las dosis de a poquito. Sí, van pasando los días. Claro, les va dando a la mitad, después la tercera parte, ¿no?
y ya, si no pasa nada, ya le suspendes, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿En un periodo de cuánto tiempo? ¿Una semana? Sí, en forma progresiva es variable, pero si es anciano, mientras más rápido mejor, pero hay que tener cuidado siempre. Pues en forma progresiva, una semanita está bien, ¿ya? Y le vas preguntando cómo va. Ok. La adrenalina, jóvenes, ya vimos la adrenalina, ya hay que tenerla, ¿no? Recurso más importante en casos en los cuales se presentan angioedema, estriol laríngeo, edema de glotis, broncoespasmo, shock, ¿no? La literatura indica la vía subcutánea, ¿no? Se usa bastante, ¿no? Y sin embargo, en estados de absorción, de shock, la absorción subcutánea es errática, ¿no? Y mejor es utilizar la vía intramuscular o la vía endovenosa si es que se dispone, ¿ya? Si es que tienen endovenosa se puede usar, pero como les digo, si no la tienen intramuscular va bastante bien. La presentación, ampollas de 1 miligramo o 1 mililitro. En el Perú no existe otra presentación, en otros países hay ampollas las pistolas estas vienen precargadas con 0,3 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa ampolla que vieron tiene 0,3. En cambio, en el Perú tenemos ampollas de 1 miligramo, 1 mililitro, ¿de acuerdo? Y viene epinefrina, es adrenalina, epinefrina, ¿de acuerdo? Lo mismo. La dosis habitual para shock anafiláctico, generalmente uno utiliza la vía intramuscular. En adultos, adolescentes, 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular, hay que observar la respuesta. Puede repetirlo cada 15 a 20 minutos hasta 2 o 3 dosis, es decir, hasta 1 hora, ¿no? Y con cuadros menos graves, si es que pasa ahí, 0,3. Si es que llega al hospital y responde con este 0,3 a 0,5, y simultáneamente le aplican ustedes clorfenamina y le indican hidrocortisona de 100 a 250 miligramos también endovenoso. ¿De acuerdo? Y están atentos, hay que monitorizarlo y ver cómo responde. Dosis pediátricas es 0,01 miligramo por kilogramo intramuscular. Miren la dosis, 0,01 miligramos por kilogramo. En términos generales también se puede usar 0,1 mililitros por cada 10 kilos de peso. ¿De acuerdo? Es decir, es igual 0, acá comparen 0,3 a 0,5, esto en un adulto, en un niño es 0,1 por cada 10 kilos de peso. Es decir, un niño que pesa 10 kilos, le colocan 0,1 mililitro, que también es un 0,1 miligramos. Acá 0,3 a 0,5 miligramos también es 0,3 a 0,5 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Por la presentación. Sí, doctor. ¿Podemos replicar, doctor? Miren, epinefrina, ¿cuánto te dice? 1 miligramo en 1 mililitro, ¿no es cierto? Sí. Responde. Entonces, 0,1 mililitro, 0,1 mililitro tiene 0,1 miligramo. Sí. A eso me refiero, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, Sí, tío. Claro, eso hay que la vía generalmente intramuscular, generalmente la colocamos en el muslo, yo solo en el muslo, también si está fácil el deltoides, lo que tengan a la mano, ¿no? Lo que tengan. Y recuerden con el autoinyectores de adrenalina que si son asmáticos y viajan al exterior, se pueden traer un par de autoinyectores, lo que son asmáticos sobre todo, ¿de acuerdo? Estos, ya saben, estos autoinyectores se colocan en el tercio externo del muslo sobre la ropa, ¿de acuerdo? Sí, no esperen, no pierdan tiempo, sin desinfectar, sin nada, se lo aplican, ¿ya? Así viene como epinefrina autoinyector, ¿no? ¿De acuerdo? Que ahí dice 0,3 miligramos, ¿no es cierto? ¿Ya? 0,3 miligramos. Jóvenes, si esta clase me la tienen que saber. Si es que no me la saben, el paciente se va a morir. Si ustedes aprueban, eso es lo de menos. ¿No? Pero si es que el paciente se muere, y es una carrera contra el tiempo en realidad, ¿no? En esta película, el último